Lucas 4, 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vamos a orar. Amado Dios, yo te ruego que me des gracia para comunicar este mensaje a tu iglesia y a aquellos que lo escuchan también por medio de las redes sociales. Creo, Padre, que el mensaje puede llegar a nuestro corazón, hacernos comprender, Dios, lo que tú tienes para nosotros en este momento. Queremos recibirlo, queremos ser edificados, no solamente para tener una buena palabra, un buen domingo y salir, Señor, sino, Padre, que la palabra venga a nuestro corazón para traer transformación y cambios en nuestras acciones y nuestras actitudes. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Milagros. Ese versículo habla que en los días de Elías hubo una gran hambre en la tierra y había muchas viudas en la tierra, pero solamente Dios envió a Elías a una viuda en una ciudad llamada Sarepta, que ni siquiera era del pueblo de Israel, y esa mujer vio un milagro. Bueno, de hecho vio 2 milagros y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué no todos los demás? ¿Por qué solo ella? ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces yo no recibo un milagro y por qué otros sí? ¿Por qué si yo también lo necesito, por qué pareciera que Dios se olvida de mí? ¿Qué está pasando? Yo he pedido, yo he buscado, algo sucede allí. ¿Por qué Dios pareciera que a unos sí y a otros no? ¿Es así? Dios dice a ti sí y a ti no. Sería un Dios que hace acepción de personas. No. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué sucede? Segundo lugar, ¿los milagros existen? Tercero, ¿necesito yo un milagro? Hasta hoy he vivido sin milagros. ¿Para qué necesito uno? A veces un milagro está mal entendido y hay gente que piensa que un milagro es un ahorro de tiempo o un ahorro de dinero. Necesito un milagro, Señor, para pagar mis deudas. La mayoría, tal vez, de los cristianos clamara por un milagro para pagar sus deudas y uno dice, ¿pero qué Dios no lo hace? Bueno, a veces Dios no hace ese tipo de milagros porque normalmente un milagro no será el propósito de hacernos ricos o ahorrarnos una lana, ni siquiera ahorrarnos tiempo. Señor, si tú hicieras un milagro y yo me aprendiera toda la Biblia en un día, nada más con poner la Biblia en la cabeza y ese milagro sucediera, ya no tendría que leerla. ¿Tú crees que Dios va a hacer un milagro así? Claro que no, porque Dios no está peleado con sus propósitos. Dios no está peleado con los procesos. En la vida hay procesos y hay procesos naturales que son necesarios y útiles. Pero entonces, ¿para qué existe un milagro? Un milagro no viene para ahorrarte procesos. De hecho, Dios es un Dios de procesos y la mayoría de las cosas Él elige tratar en nosotros con procesos. Pero hay momentos en que Dios hace milagros simplemente para demostrar que Él puede hacerlos, porque Él es Dios y Él no es su creación. La humanidad confunde a Dios con su creación y piensa que Dios es parte de la creación. No, Dios es Dios, la creación es algo que Él hizo, la creación no es Dios. En la semana estaba viendo un documental, me gusta, lo he visto muchas veces, se llama El Cosmos. Me encanta ese documental. Y una y otra vez me llamó la atención que el presentador decía, el milagro del cosmos, el milagro de la vida. Y él hablaba del milagro, pero jamás hablaba de Dios. Y entonces yo me quedé pensando un momento, dije, bueno, no puede haber milagro sin Dios. Porque decir milagro es la interrupción de las leyes naturales, que es un milagro. Un milagro puede ser
la interrupción o la pausa de las leyes naturales. Porque Dios puede hacerlo. Una ley natural simplemente es un proceso, algo que se repite una y otra vez. Pero un milagro quiere decir, voy a detenerlo un momento o voy en un instante cambiar. Yo no estoy sujeto a las leyes. Y Dios en ocasiones determina y decide hacer milagros. Pero siempre que Dios hace un milagro tiene un buen propósito. Porque Él es inteligente. Porque Él es sabio. Porque Él es bueno. Dile al que tienes al lado, Dios decide siempre con un buen propósito hacer un milagro. Porque a veces nosotros con propósitos egoístas queremos milagros. Pregunta un momento en tu corazón. ¿Tú quieres un milagro? Pregúntate, ¿es egoísta el propósito de ese milagro? ¿Glorifica a Dios? ¿Me va a ahorrar dinero? ¿Me va a ahorrar esfuerzo? Si hemos dicho sí a todo, probablemente por eso no ha llegado. Porque Dios no va a optar por algo que nos ahorre tiempo, nos ahorre dinero, nos ahorre esfuerzo. Dios va a hacer un milagro cuando se trata de Él, de demostrar con un buen propósito que Él es Dios, que Él puede y que te ama. Por eso, pastor, yo quiero que haga un milagro y me saque la lotería. No. Es bueno esa lotería. Yo me compro mi cachito y todos los días vengo y le digo, Dios, bendícemelo. Haz un milagro, que salga el número. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese dinero? No, pues lo voy a usar para muchas cosas, sí, para ti. No, yo ya pensé en la fundación para el cáncer, ya pensé, ¿será esto así? Pero bueno, regresemos al tema, los milagros. Ver milagros debería ser parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, quiero decirte, como decía este presentador, en la naturaleza hay uno y otro milagro. Y si aún que ves esos milagros, como este presentador decía, el milagro de la vida, porque él estaba describiendo cómo la vida surge, cómo el cosmos tiene una armonía increíble, como si la Tierra estuviera tantito para acá o tantito para allá, no podría ser posible la vida en este planeta. Como todo lo que está aquí, el campo electromagnético, las leyes de gravedad, todo lo que el Sol incluso aporta, todo lo que no aporta, todo lo que pasa, los planetas vecinos, la misma Luna, todos los detalles, así como cronómetro y así a precisión demuestran. Y él decía, el milagro de la vida. Solamente que él decía, esto sucedió de la nada. Y aquí es interesante, no me cabe en la mente decir, bueno, él dice un milagro, pero no ve a Dios en un milagro. El ser humano tristemente ha hecho eso. Habla de milagros, pero no ve a Dios en los milagros. Sí ve los milagros, pero no ve a Dios en ellos. No puede ser eso. El único que puede atribuírsele un milagro es a Dios. A ningún ser humano. Ni siquiera a una ley natural, ni siquiera al universo se le puede atribuir un milagro, porque el único que puede hacer un milagro es un ser consciente y poderoso, capaz de hacer y deshacer. Si tú has visto milagros alrededor, mira, simplemente voltea al que tienes al lado. Es un milagro. Su vida es un milagro. Todo lo que en este instante está pasando en todo su cuerpo, si tú te pones a estudiarlo, wow. Te quedas con la boca abierta y dices, qué increíble. Aparte, claro, de la belleza y la guapura que tiene, obviamente. Pero todo lo que está pasando dentro de nosotros es un milagro. Cada célula, cada movimiento, cada respiración, cada pulso, cada conexión entre las neuronas, todo lo que pasa en nuestro cuerpo es un milagro. Y nosotros podemos ver milagros todo el tiempo. El punto es, ¿puedes ver a Dios en esos milagros? Puedes ver cómo Dios está allí. Pero si nosotros no vemos a Dios, no confiamos en el poder de Dios, no podremos entonces ver milagros y mucho menos
voltear a ver a Dios. Un milagro, su propósito es llamar nuestra atención y decir, ¡hey! Aquí estoy. Todo milagro que tú puedas ver, su propósito es una señal para decir, yo vivo, existo y cuido de ti. Regresando al versículo, aquí hay algo cierto. No verás sus milagros si no estás cerca del hacedor de milagros. Si tú y yo no tenemos una relación con el hacedor de milagros, perderás de vista cada milagro que suceda a tu alrededor y perderás la capacidad de voltear a ver a Dios. Porque cada milagro es una señal que te dice, aquí estoy, ven a buscarme. Pero cuando tú no estás cerca del hacedor de milagros, perderemos la capacidad de verlos y entonces seremos meramente naturales, incapaces de ver que Dios se mueve y existe. Tal vez alguien diga, yo no necesito un milagro. Las leyes de la naturaleza me controlan. Yo no necesito un milagro. Todo lo puedo hacer yo con mi esfuerzo, con mi inteligencia. Qué afirmación más llena de orgullo. Porque aunque es verdad que no necesitamos un milagro cada minuto, aparentemente, sí necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta de que hay un Dios milagroso que nos ama y que se involucra con nosotros. Porque Dios no creó todo esto y dijo, ahí te ves, ahí nos vemos, cuídate solito. El Dios milagroso que hizo todas las cosas se involucra conmigo. La pregunta es, ¿tú te estás involucrando con Él? Y algo te voy a decir, tarde o temprano necesitarás un milagro. Tarde o temprano vas a necesitar que un milagro llegue a tu vida. Y no estoy hablando necesariamente de un milagro sobrenatural, ahí una sanidad, que no muera yo, no, ya estando en el lecho de muerte. No, hay muchos tipos de milagros. Pero tarde o temprano tú y yo clamaremos por algunos, si no es que ya has clamado por algún milagro. Primer lugar, vamos a meditar en 3 actitudes que desatan milagros. 3 actitudes que hemos perdido que pueden desatar un milagro de Dios. Tú y yo hemos dicho, quiero ver un milagro. Por eso antes de eso te dije, medita, ¿qué milagro quieres? Porque si quieres el milagro de sacarte la lotería, créeme, mira, ahórrate, de veras, ahórrate el esfuerzo. No va a venir. Porque pides y pides mal para gastar en tus propios deleites. Pero si tú quieres ver milagros sinceramente, hay 3 actitudes de las que te hablaré en estos pasajes, las cuales desataron un milagro. ¿Listos? Primera actitud. Dios es primero. ¿Qué dije? Dios es primero. Dilo convencido. Dios es primero. Ahora sí vamos al primer libro de Reyes 17, 9 al 24, que es la cita que hace referencia al Señor Jesús de la viuda de Sarepta. Primero de Reyes 17, 9. Primero de Reyes 17, 9. Dice la Biblia así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, ese era Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua a un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en vasijas. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello,
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amado, tú y yo jamás hemos estado en esta circunstancia. Jamás hemos estado allí. Probablemente en años. No sé cuándo va a cambiar esto. Antes de haber llegado a ese grado, estoy seguro que ella pidió prestado. Estoy seguro que, ¿qué hubieras hecho tú antes de llegar a ese punto? Rápido con el de al lado, pregúntale, ¿qué harías tú antes de estar en este grado? De plano decir, ya no hay más que hacer, comamos y muramos. ¿Qué es lo que primero que hubieras hecho? Hubiera ido al monte, pero no al monte de Dios, sino al monte de piedad, ¿no? Tal vez ya hubiéramos vendido todo lo que se puede. Vendimos hasta nuestros zapatos. Dijera, me voy a meter a trabajar. Seguramente lo intentó, pero el hambre era en toda la tierra. Voy a pedir prestado. ¿A quién si todos estaban igual? Pues que mi marido me lo trae, era viuda. Pues que mi hijo se vaya a trabajar, era un niño. ¿Cómo? Que venda chicles, no había dinero. ¿A quién le vendes? ¿Notas la desesperación? Estoy seguro que para este momento, tú y yo lo leemos tan simple y decimos, ay, pues sí, Dios le ayudó. Ponte en los zapatos de esa mujer por un momento. Y yo creo que algunos de ustedes han vivido tiempos extremos. Vuelve a ese tiempo y recuerda y di, ¿qué haría yo? Tal vez andarías caminando por la calle rogando, Dios, ¿dónde estás? Estarías llorando ahí, Padre, ¿qué pasó? Me dejaste. Clamo a ti, no me oyes. ¿Qué está sucediéndome? ¿Por qué? Lo que el ser humano normalmente dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Esta mujer estaba en desesperación. Tal fue su desesperación que cambió ya de desesperación a resignación. Y dijo, no hay más salida. Moriremos. Nos dejaremos morir. Comamos esto último, que ya no hay esperanza. ¿Notas el corazón de ella? Estaba desesperanzado. Como tal vez a veces nosotros entráramos en desesperanza. Pero justo allí, en ese momento, llegó la respuesta de Dios. Y había muchas viudas en la tierra, pero solo a esa viuda fue Dios. Y llegó Elías y bien quitado de la pena le dice, prepárame de comer. Es como decirle, ¿y luego? Sí, chiquito, ¿cómo no? ¿Estás viendo y no ves? Estaba por preparar esto último. Mi hijo y yo comeríamos, ni creas que te lo voy a dar, es de mi hijo y de mí. Y nos estábamos por dejar morir. Y Elías, sí, pero ve y tráemelo primero a mí. Ve y hazlo y tráemelo a mí. Pero hubo algo diferente. No fue el egoísmo de Elías. Él no andaba así caminando en la tierra porque Elías no era un hombre carnal ni un abusivo que dijo, ay, tengo hambre. Pues voy a ir a esta casa y dame de comer. Para nada. Dios le dijo, ve a esa casa. Ve a visitar a esa mujer y le vas a decir esto. Fue completamente de Dios. No fue iniciativa ni de Elías. No fue abuso de Elías, pero Elías estaba seguro de lo que Dios haría. Y esa mujer tuvo testimonio en su espíritu, porque ¿qué mamá, a menos que sea una madre desnaturalizada o tenga un problema mental, diría, ah, sí, Elías, con gusto, toma, cómetelo, ¿no? Mientras mi hijo y yo estamos viendo. Pero esa mujer, ¿qué hizo? Tal vez humanamente dijéramos, qué tonta. Le hubiera dicho, vete bien lejos. Pero ¿sabes? Ella no le creyó a Elías, le creyó a Dios.
Porque le dijo Elías, vive Dios, que no te faltará nada. Aquí hay algo interesante y es la actitud que yo te llamo hoy a pensar. Esa mujer dio lo que representaba su único sustento y se lo dio a Dios, representado en Elías. Ahora, aquí no estoy hablando de una manipulación ni te estoy diciendo así que hermano trae todo tu sustento. No, olvídate de eso. Eso no es bíblico. ¿Qué te estoy queriendo decir? Hubo un milagro de provisión para esa viuda en Sarepta porque ella creyó a Dios. Y como ella le creyó a Dios, le trajo a Dios primero. Le dio a Dios lo único que tenía, el sustento. Y eso desató un milagro. No todos necesitamos un milagro económico, aunque quisiéramos. Hay muchos milagros que tú y yo pudiésemos necesitar. Pero no va a venir un milagro si nuestra actitud no es poner a Dios en primer lugar. ¿En qué puedo poner a Dios en primer lugar? Primero en mis decisiones. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de decisiones en Dios. ¿Cómo voy a esperar que Dios traiga bendición a mi vida? ¿Cómo voy a esperar que Dios haga un milagro si ni siquiera pasa por mi mente Dios? Dios debe ser lo primero en mi mente. ¿Por qué? Si yo necesito ser, a veces somos tan naturales que no consideramos a Dios en nada. Pero tú y yo tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Esa fue la primera actitud. No fue tanto el hecho de dar, porque a veces malamente pudiéramos manejarlo así, decir tienes que dar. No, lo que yo te llamo la atención es dale a Dios primero, pon a Dios en primer lugar. Esa mujer dijo, ok, si muero que muera, pero si Dios me lo está pidiendo, yo lo hago. Si Dios me lo está pidiendo. No porque Elías me lo pidió, ella sabía que ese hombre representaba a Dios. Y Elías era un varón de Dios, conocido, de renombre, que no era alguien abusivo, que se dejaba guiar, que solamente andaba buscando quien le diera de comer cada día. Ella sabía que ese hombre era un siervo de Dios. Y que si le estaba pidiendo no era para saciar su hambre e irse y decir, gracias, me alimentaste, a ver ahí que Dios te ayude. Había una promesa de por medio y le dijo, si tú me das, no te faltará nada. Y Dios cumplió su promesa. Y Dios desató un milagro de provisión. Y no solo ese milagro, si tú sigues leyendo, dice el versículo número, adelantito ahí donde estás, 17. ¿Estás allí? Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo. ¡Wow! Cayó enfermo el hijo, por si no fuera poco, ¿no? Pero Dios ya le había alimentado, ya habían salido de esa necesidad. El hijo cayó enfermo y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo, Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo, Elías, nota estas palabras, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esa mujer en todas las cosas ponía a Dios primero. Y Dios desató 2 milagros. No poquitos, no chiquitos, no de esos milagros que ni me di cuenta. Fueron milagros que marcaron su vida y la de su hijo. Amado, nuestra vida, ¿qué tanto pone a Dios en primer lugar? ¿O Dios es lo último?
Qué triste que para el ser humano Dios es la última esperanza, cuando debiera ser la primera. Intentamos todo, hicimos de todo, nos esforzamos de todo, acudimos a todos lados y cuando no hay más que hacer decimos, Dios, ¿me ayudas? Y Dios no se enoja, tiene tanta paciencia con nosotros. Pero esto debería ser normal en alguien que no le conoce, pero nosotros que estamos aquí, que conocemos a Dios, ¿qué tanto Dios es primero? ¿A quién corremos primero? Corre a Dios primero, búscale a Él, en todo. Si necesitas algo que no sea milagro, o si necesitas un milagro, pon a Dios en primer lugar. Amén. Segunda actitud, una actitud decidida, valerosa y arriesgada. Vamos a Marcos 5:25, ¿está bien? Marcos 5:25. Quiero pedir la ayuda de Brian para piano. Marcos 5:25. Actitud decidida, valerosa y arriesgada. Levante todos los que son valerosos, arriesgados, decididos. Bueno, la semana pasada hablábamos de decisión. Necesitamos cultivar eso. A veces, ¿sabes? Como seres humanos, o a veces como personas somos al revés. Somos decidiosos en lugar de decididos. Somos temerosos en lugar de valerosos. Y somos, como le diríamos, lo contrario de arriesgados. Cobardes, collones, sacatones, no sé, ¿verdad? Chillones. Marcos 5:25 al 29 dice, pero una mujer, oigan varones, hay que aprender de esto, ¿no? Ya 2 mujeres allí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tú y yo leemos esto y si no sentimos nada, y si tú y yo decimos, pues una mujer que le salía sangre, pues fue y tocó al Señor y ya, sano. Pero lee las implicaciones. Esa mujer había gastado todo en médicos. O sea, había buscado respuestas. Había hecho su parte. Había hecho lo que le correspondía hacer y no había hallado respuesta. Eso es algo interesante. En segundo lugar, era una mujer que, si tú te acuerdas, te recomiendo un capítulo de la serie de Chosen, Los Elegidos, que habla precisamente de la mujer. Y me encanta esa serie porque te deja ver lo que realmente sucedía, cómo sería en nuestros días. Bueno, en esos días, pero las implicaciones emocionales. Y esa mujer no tenía ya nada más de esperanza. Y estar en medio de la multitud era igual a que la mataran, la podían apedrear. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer dijo, si tan solo. ¿Alguna vez has exclamado esa frase, si tan solo? Si tan solo. Si tan solo Dios hiciera esto. Si tan solo Dios hiciera aquello. Si tan solo Dios tocara el corazón aquí. Si tan solo Dios me abriera esta puerta. Y ese si tan solo, quiero decirte que Dios lo oye. Dios tiene su oído atento a tu si tan solo. Porque Dios se involucra contigo. La cosa es que a veces nosotros no nos involucramos con Él. Y esa mujer dijo, si tan solo, ¿pero qué? Si tan solo ¿qué? Si tan solo tocare el borde del manto de Él. A veces no queremos tocar el manto del Señor y no queremos buscarlo. Pero esa mujer dijo, si tan solo. ¿Y sabes qué hizo? Se decidió. Se arriesgó. ¿Qué se arriesgó?
que en primer lugar la multitud dijera: esta mujer tiene flujo de sangre y era igual a llévenla fuera del campamento y apedréenla, porque es inmunda. Eran las leyes sanitarias de esos días. Pero esa mujer dijo: si tan solo me voy a arriesgar. Y por ahí hay un dicho: el que no arriesga no gana. Y se arriesgó. Pero no se trata de arriesgarte por arriesgarte. Es arriésgate en Dios. No nada más arriésgate tontamente. El cristiano es inteligente. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano debe de leer, debe de estudiar, debe de prepararse. No todo es sí, lo que usted diga, pastor. No. Y esa mujer sabía. ¿Quién es ese hombre? He escuchado de él. Fíjate lo que dice: cuando oyó hablar de Jesús. Quiere decir que ya había investigado de él. Ya sabía lo que él hacía. Y ella dijo: aquí hay una esperanza. Porque eso dijo: si tan solo. A veces nosotros, y yo puedo entenderla porque como papá, cuando hay una desesperación en tu vida, lo que te digan que hagas, haces. ¿Sí o no? Lleva a tu hijito ahí al cerro y pásale 3 huevos en la cabeza. Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay desesperación. Llévalo con tal doctor que es buenísimo y ahí vamos. ¿Y está mal hacer eso de llevarlo al doctor? No, claro que no. Esa mujer fue a los doctores. Sí está mal llevarlo a que le hagan una limpia, ¿ok? Que no se vaya a quedar la idea, ¿no? El pastor dijo que sí lo llevemos a que le hagan una limpia. No. Pero esa mujer dijo: si tan solo. Y se arriesgó. ¿Qué dejó a un lado? Su seguridad. Lo que dirán. ¿Cuántas veces lo que dirán nos frena? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y el que dirán, wow, cómo estorba tantas veces. Pues, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir de mí si tanto tiempo he defendido esto y ahora van a decir que no, prefiero mantenerme así y perder toda oportunidad? Pero esa mujer dijo: no me importa. Estoy oyendo que aquí hay esperanza, corro detrás de esa esperanza. Fue decidida, fue valerosa y se arriesgó. Y el Señor Jesucristo, humanamente hablando, Él no estaba fingiendo cuando iba caminando y dijo: alto, ¿quién me tocó? Nosotros lo vemos y decimos: ay, hasta Pedro le dijo: Señor, todo el mundo te toca, te está apretando y todavía te puedes apretar. ¿Quién fue? Y él dijo: es que salió poder de mí. Nosotros lo pensamos y decimos: ay, claro que sabía el Señor, estaba haciendo un teatrito. No es cierto. El Señor era hombre, era humano 100%. Salió poder de Él. Él no voluntariamente no dijo: ay, ya sé, ahí viene. Que salga poder de mí detrás. No, literalmente esa mujer produjo el milagro. Le arrebató un milagro al Señor. Por su fe, por su decisión, por su valentía, porque se arriesgó. Y por eso el Señor preguntó: ¿quién fue? Todos pensamos que el Señor Jesús todo lo sabía en ese momento. Recuerda que Él era 100% hombre y estaba limitado. No hizo trampa, aunque Él era divinamente y Él era Dios, era también 100% hombre. Y mientras estuvo en la tierra, todo lo hizo por medio del Espíritu Santo. Él no sabía quién le había tocado. Y cuando voltea y la ve y le dice: oh mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo mujer, le dijo hija. Una mujer que toda su vida había sufrido desprecios. Y que viniera él y le dijera: hija. Yo creo que esa palabra la sanó más que el milagro de detener el flujo de sangre. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Esta mujer decidió escuchar la voz de Jesús, abrió su corazón. Amados, abre tu corazón. No lo cierres. A veces nos estorban tantas cosas. Los argumentos y las ideas que por años hemos construido en contra. Pero a veces
Tiene que llegar el momento en que tenemos que decir, lo voy a hacer un poquito a un lado y voy a abrir mi corazón, me voy a arriesgar. Y te aseguro que comprobaremos el milagro de Dios. Esta mujer no conocía plenamente al Señor, solamente le conocía de oídas, jamás había entablado una plática con Él, nunca se había sentado a la mesa con el Señor, pero decidió buscarlo y vio la manifestación de su gloria. Ahora aquí con nosotros, yo creo que tú conoces al Señor, has oído de Él. Necesitamos correr a Él. Haz a un lado los estorbos, haz a un lado la actitud, haz a un lado el que dirán, arriésgate. Y esa actitud abre los cielos. Ahora recuerda, ¿qué milagro necesitas? Que no sea un milagro egoísta y para nuestros placeres. Es un milagro que solo reconocemos, solo tú lo puedes hacer. 3 y último. Hechos 16, 27. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no lo hagas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, alto. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos. Y repito, sacándolos. Ahorita claro eso. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas andaban predicando en Filipos. Y pues terminaron en la cárcel. Porque no le gustó a muchos su predicación. Porque había una muchacha ahí que fue sanada de un espíritu inmundo y hizo que perdiera ganancias a sus amos. Y entonces armaron un alboroto y Pablo y Silas terminaron encarcelados. Pero mientras estaban en la cárcel, Pablo estaba, ay, ¿por qué yo, Señor? Mira cómo estoy. Si soy tu siervo, Padre, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Sí estaban así? No, así estaríamos nosotros, pero él no estaba así. Él estaba alabando a Dios y cantando, dice la palabra que cantaban y toda la noche y todos los presos estaban con cepos en las manos, en los pies, o sea, no estaban muy cómodos que digamos, pero para nada estaban destruidos, derrotados, desanimados, desesperanzados y enojados con Dios. Estaban contentos de que estaban en la cárcel. Solo alguien que tiene a Cristo puede hacer eso. Y entonces todos los presos estaban, yo creo, escuchando. ¿Y sabes qué pasó? Vino un terremoto. ¡Bah! ¡Qué casualidad! Y se soltaron los cepos de todos los que estaban en la cárcel. ¿Qué hubieras hecho tú? Vámonos, Silas, aquí está, el Señor hizo un milagro. Córrele, vámonos de aquí. Pablo, ahí te va. Pablo sabía que si él se escapaba, iban a matar a ese soldado. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, lo sabía. ¿Y qué hizo Pablo? A lo mejor Silas, que era su discípulo, decía, vámonos, Pablo. Y dice, no, espérate. Vamos a salvar a este cuate. Vamos a predicarle a este tipo, ¿no? Pero es nuestra oportunidad de salir corriendo. El Señor nos está liberando. Hizo un milagro, porque fue un milagro. Ahí está el milagro que estábamos esperando. No, espérate, hay un milagro más importante. El milagro que necesitamos ver aquí no es nuestra libertad, porque nosotros somos libres en Cristo. El milagro que necesitamos ver es que este hombre sea salvo, que esa alma vaya al cielo. Y se quedaron allí. Y entonces cuando el carcelero, después de todo y decir qué pasó, lo primero que pensó es, ya se me escaparon todos los presos. Y dice la palabra, sacó la espada y se iba a matar. Porque eso le esperaba, lo matarían a él.
Y es por eso que Pablo le dijo, ¡alto! No, espérate, no te mates. Aquí estamos, Pablo y Silas y yo. No, aquí estamos todos. No sé cómo le hizo ese tremendo Pablo. ¿Cómo convenció a todos los presos de que no se fueran? Pues a lo mejor convencer a Silas, órale, está bien, ¿no? Pero Pablo convenció a todos, no se me vayan. Y los mantuvo allí. ¿Con qué fin? Alcanzar a ese hombre. ¿Notas cómo Pablo sabía cuál era su propósito? Y aunque allá había un milagro que ya había sucedido, la pasión que tenía Pablo es, ese hombre necesita, no me voy de aquí sin esa alma. Y cuando le dijo, aquí estamos, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Yo creo que descansó su alma, se puso de rodillas y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Qué tremendo! Ni siquiera le tuvo que predicar y echarle las 4 leyes espirituales y aventarle un discurso de apologética y nada, simplemente con hechos, con amor, preocupándose por él. Porque cualquiera de nosotros egoístamente hubiera dicho, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Pero Pablo sabía que había algo más importante que su libertad. Porque para empezar, él estaba en Filipos para predicar salvación. Y si Dios le había permitido estar en la cárcel, era para que predicarle a todos los que estaban en la cárcel, que seguro lo hizo. ¿Por qué crees que no se fueron? Y ese hombre le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes? Aquí hay algo. La actitud que desata esos milagros se llama humildad y sacrificio. Humildad y sacrificio. ¿Por qué digo humildad y sacrificio? Porque Pablo estaba dispuesto a sacrificar su libertad. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú? La primera mujer sacrificó su última comida. Pablo sacrificó su libertad. Él no sabía si el hombre ya convertido le iba a decir, bueno, gracias por la salvación, préstame tu mano. Las esposas otra vez. Él no sabía si lo iba a dejar libre o no y no le importaba. Fue humilde a que había un propósito más grande que él. Había algo más grande que su necesidad. A veces somos tan egoístas y estamos, Señor, necesito un milagro en mi necesidad. Pero Pablo no estaba pidiendo milagros en su necesidad porque estaba encarcelado. Él estaba viendo la necesidad del de al lado. Y él estaba pidiendo un milagro no para él, sino para el de al lado. Pero solamente alguien que ama a Dios y que tiene a Dios en su corazón va a ver ese tipo de milagros. Porque hay humildad en su corazón y no está pidiendo para sí mismo. Si tú y yo estamos pidiendo un milagro para nosotros mismos, amado, Dios puede tener misericordia y dárnoslo. Pero el corazón de Dios no se resiste ante alguien que dice, wow, qué bárbaro, estás pidiendo para otro. Humildad y sacrificio. ¿Qué estuvo dispuesto a sacrificar? Su libertad. Él no sabía el futuro, no sabía si después sería libre, si este hombre se compadecería y después le diría, ándale, vete. ¿Sabes qué pasó después? Si tú sigues leyendo, este hombre se lo llevó a su casa, le dio de comer y al otro día lo regresó a la cárcel. Pero fue libre. Ese carcelero que ni siquiera nombre tiene, porque ni siquiera es como la persona más importante. Pero la actitud de Pablo desató ese milagro. Este carcelero escuchó la voz del apóstol Pablo y creyó. Pero quien desató el milagro no fue el carcelero, fue Pablo. ¿Por qué? Porque hizo a un lado todo orgullo, hizo a un lado su bienestar, hizo a un lado su comodidad, hizo a un lado el materialismo, hizo a un lado todo y dijo, yo necesito la dirección de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Me voy o me quedo? Y vio el mayor milagro de todos, que es un alma que sea trasladada de las tinieblas y de la muerte eterna a la luz y a la vida eterna.
Amados, Dios es un Dios de milagros y sigue haciendo milagros. Pero mientras seamos egoístas, mientras seamos materialistas, mientras no abramos nuestros ojos a la necesidad de otros, amados, pocos milagros veremos. Tal vez verás milagros en tu vida, pero hay mejores milagros que esos. Porque a fin de cuentas, si morimos de una enfermedad, al cielo iremos. Porque a fin de cuentas, si morimos de hambre, al cielo iremos. Pero hay necesidades alrededor y hay gente que necesita otros milagros, pero a veces estamos enfrascados en mi milagro, cuando hay otros milagros, y el principal milagro que se necesita es que haya un nuevo nacimiento en la gente que no conoce a Dios, que no tiene esperanza, que se aferra hasta con las uñas y dientes a esta vida porque piensa que esto es todo. Y que dice, no, esta es la única vida, yo voy a agarrarme con todo porque más adelante, no sé, no creo que exista nada. Pero tú y yo sabemos que sí lo hay. Y tú y yo podemos desatar milagros, milagros de provisión para otros. ¿Qué hubiera pasado si Elías le hubiera dicho a Dios, no, hace mucha hambre, y luego viajar tan lejos? También Elías tuvo que invertir una caminadota y no había comido. De hecho, fue a que le dieran de comer. Pablo tuvo que invertir y arriesgar. La mujer con flujo de sangre tuvo que arriesgarse también. Hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado su egoísmo y decir sí tan solo. ¿Quieres ponerte de pie? Espero que esta palabra no te desanime y digas, bueno, entonces ya no voy a pedir por ese milagro. No, sí clama por tus milagros. Pero amado, lo que quiero es que vayamos más allá y que no pensemos solo en lo que nosotros necesitamos y en los milagros que solo nosotros necesitamos. Porque no estamos llamados a vivir solo para nosotros, no seamos así. Abramos los ojos a las necesidades de otros alrededor de ti. Probablemente la casa de al lado, el que vive ahí, la que vive allá, necesita un milagro desesperadamente. Pero ni los ojos hemos abiertos porque estamos nosotros pensando en el milagro que yo necesito. Pero tú puedes llevarle un milagro. Es más, Dios puede usarte a ti para hacer ese milagro en esa persona, ¿no? Yo por eso voy por el pastor, para que el pastor ore. Amado, si tú y yo abrimos los ojos, tú eres el más indicado para llevar, porque tú y yo somos portadores de milagros. Amado Señor, gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios poderoso. Eso no lo dudamos, no es una información que no sepamos, pero a veces olvidamos que los mejores milagros no son los que vienen para nosotros, sino los que usas nuestras vidas para otros. Queremos portar milagros, Señor. Y como el apóstol Pablo, producir milagros incluso, pero para otra gente que te necesita. Y el mayor milagro es que nazcan de nuevo, pero también hay necesidad de provisión, también hay necesidad de salud, también hay necesidad de consuelo, hay necesidad de que los problemas, Señor, sean resueltos. Y tú eres un Dios milagroso y a veces nosotros seremos los portadores de ese milagro cuando abrimos los ojos a la necesidad de otros. Padre, tu iglesia, no estamos llamados a ser consumidores de tu gracia, sino dadores de tu gracia, porque tú nos dijiste, da de gracia lo que de gracia recibiste. Toma la mano del que tienes al lado y dile, Señor, yo oro por mi hermano, por mi hermana, oro por mi propia vida. Ayúdanos a abrir los ojos a la necesidad de otros, a ver la desesperación que otros tienen, a ver el sufrimiento en que otros viven. Y yo sé que tú puedes usarme a mí, no porque yo tenga todos los dones del mundo, sino porque es una fuente de amor. Abre los cielos. Somos tu cuerpo, somos tus manos, somos tus pies. Y amado Dios,
si alguno de nosotros necesita un milagro, también, Dios, creo que se vale pedirlo. Pero que no vivamos egoístamente, siempre pensando en lo nuestro. Y si alguno de mis hermanos, ora por el que te han salado, dile: Señor, si él necesita un milagro, yo te pido que tú obres. Trae un milagro a su mente, a su corazón, un milagro en sus circunstancias, un milagro, Padre, en el cual sus tormentas sean acalladas, un milagro, Padre, en el cual su corazón sea abierto, sea sanado, un milagro, Padre, en el que su casa, Señor, sea restaurada, el milagro, Padre, de volver el corazón a ti. Tal vez sus padres, sus hermanos, su esposo, su esposa, Señor, no quieren saber nada. Haz ese milagro también, oh Dios. Te pido, porque eres un Dios de milagros, eres un Dios hermoso, que desata sobre nosotros tu poder y tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, porque tú usas a tu pueblo para derramar bendición sobre esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús.